Pasar al saludo, que es algo muy hermoso porque no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano. Amén. Amén. Bienvenido eres tú a la casa del Señor, con tu mano en mi mano y alabemos al Creador. No le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor, con tu mano en mi mano y alabemos al Creador. No le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos hasta el trono de tu gracia por medio de ti, Hijo amado Jesucristo. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por darnos un nuevo respirar, gracias por siempre, Señor, darnos lo que no merecemos, que son tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Así como estamos aquí, Señor, como tu iglesia lavada con la sangre preciosa de ti, Hijo amado Jesucristo, pedimos todos juntos en un mismo sentir, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, como tu palabra nos enseña, que tenemos la mente de Cristo, Señor, que seas tú usando a tu siervo Gustavo, Señor, y que todo lo que tú nos permitas hacer en este lugar sea para edificación de tu iglesia y de los que van a ver por medio del internet, y seas tú, Señor, derramando de tu Santo Espíritu en aquellos, Señor, que aún no han creído en ti, Juan Jesucristo, para que todo aquel que en él crea sea salvo, Señor. Bendito y maravilloso es tu nombre, y en ti, Juan Jesucristo, te damos gracias hoy y siempre, y en él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición. Amén y amén. Amén. Uno, dos, tres. Bueno, le damos en esta mañana a todos y cada uno vidas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, es como nosotros debemos de recibirnos los unos a los otros. Nos recuerda también la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3, en Cristo Jesús somos benditos
con toda bendición espiritual. Así que recordando estas verdades, nos damos las bienvenidas todos y cada uno. En el nombre del Señor vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Jeffrey Flores y Herlin Flores, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. También tenemos una visita muy especial para los que no lo saben. Este hermano que nos visita hoy es fundador de esta iglesia, de este ministerio. A nuestro hermano Alfredo Hurtado, ahora nos gozamos en verle de nuevo. Bienvenido, Dios le bendiga, ¿verdad? Nos gozamos en tenerle en esta mañana. Y así a todos ustedes y cada uno, miembros de esta congregación, le damos las gracias a los hermanos que nos siguen en línea. Gracias por dedicarle tiempo a este ministerio. El tiempo que ustedes le dedican a este ministerio en línea también ayuda al crecimiento y a la propagación del mensaje que proclamamos, que no es otro que el Evangelio de Cristo. También esta mañana me da mucha alegría ver a nuestra hermana Amparo Mejía. Pedimos mucha oración ayer por ella. Rogamos porque su salud usted sea restaurada completamente. Dios le bendiga. Diga, hermana. Sí. ¿Cómo no? Pero bendito sea Dios que nos guarda, ¿verdad? Amén. Y gracias a todos los hermanos que oraron por ella, ¿verdad? Dios les bendiga. Bueno, antes de pasar con el hermano que trae la lectura bíblica, solamente recordarles, ¿verdad?, que por favor, si usted desea mantenerse en contacto con este ministerio, puede instalar estas aplicaciones. Una vez que instala estas aplicaciones, usted me deja saber y yo lo agrego a los grupos de la iglesia. La aplicación en Signal para los que son miembros y la aplicación en Telegram para todos ustedes que aunque no son miembros, ¿verdad?, pero desean mantenerse al tanto del acontecer del ministerio, por favor, instale la aplicación, comuníqueme que ya lo hizo y así yo lo puedo agregar en los grupos de la iglesia. De igual manera, recuerde que es en estos grupos que estamos mandando el link de Google Meet para poder tener las oraciones del día viernes. Este día viernes a las 7 de la noche hubieron muchos hermanos conectados. Les doy las gracias a todos y cada uno que se conectaron. Y sabemos que los que no pueden continúan orando día a día por las necesidades de la congregación y estamos agradecidos por eso. Ahora, también quería comunicarles que si desea ayudarnos, por favor, con la limpieza, ¿verdad? Por favor, anótese. Allí donde está en la estación de los Ujieres, hay una lista de las 52 semanas, ¿verdad? Cada uno ha tomado una. Recuerde que este ministerio es voluntario. Todo lo que se hace en el ministerio es voluntariado. Nadie tiene un salario aquí. Y todo lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que les ruego que por favor se anoten y nos ayuden en lo que puedan. Cuando usted se haya anotado y llega el domingo que a usted le toca, por favor me deja saber, porque allá abajo en el primer piso tenemos un padlock que funciona con combinación y tiene un juego de llaves para que usted pueda acceder a todos los lugares de la iglesia, del templo, perdón, y pueda usted ayudarnos con la limpieza. Se lo agradecemos de antemano. Recuerde, este ministerio necesita el apoyo de todos para seguir adelante, ¿verdad? En esta mañana voy a dar el tiempo a mi hermano George Reese, que trae la lectura bíblica. Él es diácono en nuestra congregación. Él trae la lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 hasta el 19. Sí, el tiempo es suyo, hermano. Dios le bendiga, hermano. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 4, del 1 al 19. Cuando las tengan abiertas se nos ponen de pie para escuchar este relato que nos da el apóstol Pedro. Como siempre, una cosa que a mí me pone exaltado es que esta se escribió alrededor de 2000 y pico de años. Sin embargo, todo lo que está escrito aquí está vigente en el día de hoy. Quiere decir que las escrituras fueron hechas para ayer, fueron hechas para hoy y seguirán siendo escritas para mañana. ¿Ya todos están? Okay. Vamos a leer la lectura de esta mañana de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues aquel que padeció en la carne terminó con el pecado. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer hecho a los que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupisción, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozoso por cuanto sois participantes por los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria se regocije su gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor y por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo para que el juicio comience, para la causa de Dios, y su primer comenzar por nosotros, cuál será el fin de aquellos que no declarecen el evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todos. De modo que aquel según la voluntad de Dios, comience sus almas el fiel Creador y hagan el bien. Amén. Hermanos míos, esto como acabamos de hablar, perdónenme, pero es que No son suyos. no son míos. Se me acaban de romper hoy en la mañana, pero bueno, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo estamos aquí. Mucha atención a esto que se leyó en la mañana de hoy. Es la voluntad de Dios. A través del apóstol que llegó hacia nosotros, las escribieron para que nosotros pudiéramos pensar, como se dice, pensar y progresar en la palabra de Dios. Amén. En lo que Él nos da, en lo que Él nos ha dejado, el sacrificio de Él tan grande, ese sacrificio que nunca más se volverá a repetir, porque Él fue el único Hijo de Dios, y se sacrificó por nosotros. Con su sangre limpió nuestros pecados. Amén. Tenemos que amarlos, Padre. Y como dijo Él, tenemos principalmente que amar los unos a los otros, para que cuando lleguemos ante Él, como dice la canción acá, que estemos en la lista. Es muy, muy importante. Vamos a orar un momentito. Vamos a darle gracias al Señor Todopoderoso.
por reunirnos una mañana más, un domingo más acá, por su propia voluntad, por su propio deseo. Que Él nos guíe a través del Espíritu Santo por el camino que era ya escogido previamente para nosotros. Es un camino que nos lleva a Él directamente, gozosos y deseando estar siempre, y cuando llegue el momento estar al pie de Él y mirar su rostro y decirle, gracias Padre. Amén. 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 Bueno, en esta mañana vamos a darle entonces el tiempo. Ay, se cayó. Dos, tres. Ahora sí, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Steven, que va a presidir la cena del Señor, igualmente los diáconos, ¿verdad? Nuestro hermano Anthony y nuestro hermano Jorge Mero van a ministrar el pan, y nuestro hermano Rafael Luna con nuestro hermano Froilán van a ministrar el vino. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Gracias por estar aquí todos, como cada domingo. Acostumbramos a hacer esto el domingo de cada mes. Y quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes, hermanos, y a mí mismo en primer lugar hacer un llamado. Nunca permitamos, porque es bien fácil cuando acostumbramos a hacer algo, se convierta en una rutina. Cada domingo que celebramos este evento, esta manera de recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, debe ser algo singular, diferente. Un momento en el que podamos aprovechar para pedirle perdón a Dios también, si sentimos que hemos fallado. Y como es costumbre, vamos a proceder a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así es, hermanos. Como decía la alabanza, un pueblo especial. Eso es lo que somos para Dios. Algo que me llama la atención cuando leemos esto cada vez es que el Señor no celebró esto con los extraños, ni con las personas que no lo conocían. Lo celebró con los de su círculo, con sus 12 discípulos. Y es un gran privilegio que se nos ha dado a cada uno de nosotros, que el Señor nos haya llamado a recordar esta ceremonia cuando Él partió el pan como símbolo de su cuerpo que iba a ser vituperado y ultrajado por los impíos. Y su sangre derramó en aquel día glorioso. Porque el Señor no nos dijo que nos amaba, sino que Él se despojó. Es como que el rey soltó su vestidura, dejó su título de rey y se despojó y vino y se humilló. Y no un rey común, sino el creador de todas las cosas. Como nos dice su palabra, con su palabra dijo, y el tiempo y el espacio y la materia se crearon. Y con ese mismo poder sostiene todas las cosas y sostiene a un planeta llamado Tierra en el universo, que sostiene a unos 8,000 millones de personas, y entre ellos estamos nosotros, ese pueblo especial.
Y ese Dios poderoso pagó el precio por nosotros. Por eso es maravilloso que nosotros formemos parte de esa pequeña cantidad de personas, de ese grupo escogido por Él para recordar esta ceremonia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a coméis, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y esto estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Habían algunos hermanos que habían hecho de la cena del Señor, de esta ceremonia, que es solo un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo. Habían estado haciendo desastres y cosas que no agradan a Dios. Como leímos acá, también este es un momento muy propicio para que cada uno de nosotros, porque solo nosotros, no lo sabe el hermano del lado, ni mucho menos personas que no conocen a Dios, cómo está cada uno de nosotros en nuestro corazón, pero es un momento propicio cada vez que hacemos esto para recordar cómo ha estado nuestra relación con Dios en los últimos días, la última semana, las últimas semanas, y pedirle perdón a Dios porque siempre estamos fallando y cometiendo faltas contra el Señor. De esta manera le voy a dar el espacio a mi hermano Jorge para que ore. Bendito Padre amado, te damos gracias en esta mañana que tú permites, Señor, reunirnos nuevamente, Señor, para tomar esta cena, Señor. Vamos a compartir el pan que representa tu cuerpo que fue molido, sacrificado en la cruz del Calvario, Señor, por darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. It's everything you wish for. Your site traffic is skyrocketing.
tomando pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: comamos. Ahora le quiero pedir a mis hermanos que por favor oren por lo que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Primeramente, Señor, por ti, Hijo amado Jesucristo, porque nosotros hemos comido, Señor, tu carne, hemos comido tu cuerpo, como tu palabra lo dice, Señor, porque tu cuerpo representa, Señor, ese perdón de nuestros pecados, así como tu sangre preciosa, Señor, porque tú, oh Dios, diste tu cuerpo para que nosotros, Señor, podamos vivir eternamente, y derramaste tu sangre también, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser libres del pecado y de la muerte y de las garras del infierno. Y ahora, Señor, celebramos contigo y con toda tu iglesia, Señor, este momento tan especial, Señor, que tú nos permites tener, no porque lo merecemos, Señor, sino porque tú eres más que bueno. Y hoy es un día tan especial, Señor, como todos los días que tú nos regalas, de recordar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y de darnos esta hermosa y preciosa salvación que no ha sido comprada ni con oro ni con plata, como nos enseña tu palabra, sino con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por absolutamente todo. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú sigues haciendo y harás en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ti, Hijo amado Jesucristo, quien está sentado a la diestra tuya, lleno de poder, de gloria y majestad. Y en Él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición. Amén. Y tomando la copa dijo: bebamos, porque esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Tomemos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que podemos hacer esta ceremonia
en memoria tuya, Señor. Te pido, Padre, y te pedimos, bendice a tu heredad, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, y ayúdanos cada día a santificarnos más. En cuanto que aquel día glorioso, cuando tú nos llamarás, se acerca cada día, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Steven. ¿Qué cosa? Sí, ya les hablé allá a los hermanos, sí, para que les explique. Sí. Bueno, le damos gracias, ¿verdad?, a los hermanos por ministrar la cena del Señor. Siempre es un recordatorio hermoso en la palabra de Dios que dice, pues cada vez que comieres de este pan, bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una promesa, ¿verdad? Bendito sea el Señor. En esta mañana vamos a pedirle a los niños que por favor pasen con sus maestros a la escuela dominical. Los adolescentes con nuestro hermano Edgar Almonte, los niños con nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Má, nuestra hermana Ana Gómez, ¿verdad? Pasen por favor los niños y que el Señor haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios, ¿verdad? Que el Señor los bendiga siempre. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera con ustedes hablar particularmente del tema relacionado con cómo debe ser la comunión con el Hijo de Dios, la comunión con Jesucristo. En primer lugar, para poder hacer referencia a esto, recordemos que en la Escritura el Señor Jesucristo comenzó por nombrar a 12 hombres, llamarlos como discípulos. Como decía nuestro hermano Steven, estos fueron hombres que estaban muy cerca del Señor Jesús todo el tiempo. En el relato que nosotros vamos a leer es coincidente a lo que va a suceder esta semana en la tradición, ¿verdad? Y es la celebración de lo que le dicen popularmente la Semana Santa, ¿verdad? Viernes se celebra la crucifixión y domingo la resurrección. Ha habido mucha contención, como siempre. Han habido muchos hombres que se han levantado diciendo que son celebraciones paganas, que no se debería de celebrar esto, que no se debería de celebrar aquello, que no fueron 3 días. No sé si ustedes han visto, el otro día miré a un hombre que pasó 75 minutos, oiga bien, eso era el largo del video, explicando por qué Jesucristo no debió haber muerto viernes. Porque él sumaba los días de 24 horas, entonces él tenía que haber muerto miércoles o jueves. Hay un problema con esa interpretación. La Biblia dice claramente que era preparación al Shabbat, al día de reposo. Por lo tanto, la preparación al día de reposo no ocurre ni jueves ni miércoles, ocurre el viernes, porque el viernes es antes del sábado. Ahora, cuando en la Biblia dice que va a resucitar al tercer día, ¿significa que hay que contar 72 horas? ¿O significa que son literalmente 3 días? Viernes murió el primer día, sábado estuvo sepultado el segundo día y domingo, tercer día, resucitó. Hay tantas cosas en las que nosotros nos volvemos contenciosos. Y déjame decirte una cosa, con amor te lo digo porque me lo han enseñado todos estos años de ministerio. Creo que yo también, si soy honesto con ustedes, yo también he cometido este error. El momento en que tú comienzas a resistir lo que la palabra de Dios dice, no es acerca de la palabra de Dios, es acerca de tu corazón. Hay algo en tu corazón que todavía no está recto con el Señor y no lo acepta. Tratamos de cuestionar, tratamos de buscarle errores a la Biblia. Mire, hermano, si la Biblia ha estado y ha prevalecido, por lo menos se pueden contar 4.600 años desde la narración de Génesis, ¿verdad? Perdón, son 6.000 desde Génesis, pero desde la narración de Abraham hasta el día de hoy son 4.600 años aproximadamente. Si ha durado todo ese tiempo, y yo solo tengo 48 años, yo creo que hay sabiduría en la palabra de Dios. Y puede ser, porque sucede a ti, me sucede a mí, hay cosas que no comprendemos. Está bien, Dios no te va a pedir que tú lo sepas todo, para eso está Él.
Él lo sabe todo. Pero lo que te va a pedir que es que lo que tú puedas ver y comprender con claridad, porque es simple, que lo aceptes tal y como es. Sin cuestionamiento. Una vez me hacían preguntas los muchachos de escuela dominical, ¿verdad? Allá en Nicaragua, era pastor y hacía también clases de escuela dominical con los jóvenes. Y me decían, pastor, pero ¿cómo fue que flotó el hacha, verdad? Cuando Eliseo metió las ramas del árbol y el hacha de hierro flotó, si el hierro no flota. Y entonces lo decía yo no sé cómo flotó, pero sí sé que Dios puede hacer eso. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero sí sé que lo puede hacer. Por supuesto, si usted conmigo me acompaña, vamos a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Medicina y les preguntamos, ¿cómo es que resucitan los muertos? Los muertos no resucitan. La ciencia dice que no. Pero la palabra de Dios dice que sí. ¿A quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Este viernes tenía una conversación con un hermano en la fe. Y él me hablaba pues de que estaba preocupado porque John Piper es uno de los escritores de cristianos de contemporáneos, muy riguroso en cuanto a la disciplina, la apariencia, ¿verdad? La pureza de la vida del creyente. Y no es que yo contradiga estas cosas, pero el problema es que cuando habla de estas cosas, las habla como un ejercicio de tu voluntad, en lugar de hablar que es una concesión de la gracia de Dios. Y poner por encima la gracia y el perdón que Dios obra antes de nuestras propias obras. Sin embargo, estoy hablando con él, lo estoy escuchando y dice, pero mi confusión está en que John Piper ha manifestado abiertamente tener una ideología en el término político demócrata. Y el demócrata no es en general, porque no vamos a decir en general, hay demócratas que están en contra, pero hay demócratas que promueven el aborto y la eutanasia y la agenda LGBT. Entonces, como un hombre que para la iglesia es tan riguroso, que la pureza, que la santidad y todo esto, y su ideología es una ideología que favorece todas las cosas que contradicen lo que él enseña. Nosotros queremos hacer como hombres lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Hermanos, se los he dicho por mucho tiempo a todos ustedes y a los hermanos que ya no están con nosotros también se los he dicho, yo no tengo poder para transformar a nadie, porque yo no soy el Espíritu Santo. Hay personas que pueden tener muy firmes convicciones en el Señor los domingos y el resto de la semana ir en contra de los preceptos de Dios. Yo no puedo cambiar eso. Yo no puedo cambiar eso. Lo que tengo que hacer es cuidarme yo mismo de permanecer en lo que he creído, en lo que he predicado, en lo que he enseñado, porque el momento que yo contradiga lo que yo he enseñado, entonces yo mismo invalido el mensaje. Lo que vamos a ver a continuación es simplemente el relato de lo que pasó en el momento de la cena del Señor, cuando el Señor, después de lavar los pies a sus discípulos, después de prepararlos para la cena, mirábamos la ocasión que el hermano Anthony dirigió la cena del Señor, cómo nos contaba él que en la tradición judía, lavar los pies es un acto simplemente cultural que te dice bienvenido, eres bien recibido en esta casa. Jesucristo estaba recibiendo a los 12 discípulos, sin ninguna excepción. Ya había sucedido el hecho que cuando María Magdalena derramó el perfume de alabastro sobre el Señor Jesús, Judas saltó de primero y dijo, ¿por qué se malgastó esto? Se pudo haber vendido y haber ayudado tanto a los pobres. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca tuvo una actitud de venganza, de arrogancia. Nunca hizo primero, bueno, voy a celebrar con los 11 porque son los buenos, pero tú que no eres el bueno, vete. No. El Señor siempre mantuvo la puerta abierta. Pero lo que nos enseña hoy, esta semana, la Escritura, a ti y a mí, óyeme bien, es que somos nosotros los que debemos de querer esa comunión con Dios. Mi amado hermano, es tiempo de que nosotros, en la madurez que hemos alcanzado en nuestra vida de fe, nos hagamos la pregunta, ¿por qué yo no quiero leer la palabra de Dios? ¿Por qué yo no quiero escuchar la palabra de Dios?
¿Por qué no quiero profundizar y estudiar en las cosas que tienen dificultad para mí? Porque esto no se trata de complacer al pastor. El pastor probablemente solo te ve los días domingos, el resto de la semana él no te puede ver, es un ser humano. No es omnipresente, mucho menos omnisciente. Pero el Dios que está contigo todo el tiempo, hay una pregunta que tú realmente le puedes hacer: Señor, ¿por qué para mí resulta hoy más atractivo lo que va en contra de tu voluntad en lugar de lo que está a favor de tu voluntad? Y es una postura honesta. Miren, háganlo pensando de esta manera: en el día del juicio, ustedes no van a estar delante de mí, ni yo voy a estar delante de ustedes. En el día del juicio, ustedes van a estar delante del Señor. Y sea en este ministerio, sea en otro lugar, en su corazón debe haber un deseo profundo de seguir buscando, de seguir creciendo. El Señor dijo: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. El mundo te va a ofrecer la ilusión del éxito y tú crees a veces que tiene éxito y simplemente viene un día, tú dices algo en contra de la cultura y te cancelan. Y se te acabó el sueñito, se te acabó. Te cancelan hasta en el trabajo. Porque no puedes decir nada en contra de lo que el mundo dice, porque no puedes tener una opinión diferente. Eres tú el que debe ser tolerante con ellos. Ellos no pueden ser tolerantes contigo cuando tú tienes tu fe en Cristo Jesús bien plantada y bien firme. En este pasaje vamos a ver Juan capítulo 13, versículos 21 al 30, como en el pasaje nos dice algunas cosas en las que tenemos que poner atención. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Fíjese que todos los relatos que aparecen aquí son circunstanciales. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y este espacio que tú nos concedes, Señor. La próxima semana, Señor, en 8 días celebramos tu resurrección. Celebramos, Señor, en que tú te levantaste con poder victorioso sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a mantener esta perspectiva firme, Señor, sabiendo de que la resurrección es un hecho real que está delante de nosotros. No solo eso, Señor, que te veremos a ti y que a ti daremos cuentas por todas las cosas. Señor, ayúdanos a estar preparados hoy más que nunca. Te damos las gracias por ayudarnos a conocer la verdad, por dejar tu palabra y tu Espíritu Santo, que son quienes nos enseñan. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como les decía, en este pasaje que también en la relación sinóptica de los evangelios es narrado, pero de una forma distinta, una narrativa distinta, en Mateo capítulo 26, versículo 20 al 25, Marcos capítulo 14, versículos 17 al 21 y Lucas capítulo 22, versículos 21 al 23. En este pasaje vamos a ver que en la narración de la última cena es el apóstol Juan el que se extiende más, de manera que desde el capítulo 13, capítulo 14, aún el 15, el 16 y en el 17 que Jesucristo ora por sus discípulos, hay una narración extensiva de lo que sucedió esa noche.
Previamente Jesucristo les había lavado los pies, como les decía y enseñaba nuestro hermano Anthony, culturalmente hablaba de cómo recibirnos. Es Jesucristo diciendo en humildad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lavaba los pies a sus discípulos para decirles bienvenido. Y le estaba diciendo bienvenido a todos, incluido Judas Iscariote. El Señor no le cerró la puerta. El Señor no buscó, como dicen en inglés le llaman retaliation, no sé cómo se dice en español, como que es como venganza, como desquite, como nosotros que somos latinos sabemos esto. Dice, si me dice 3, yo le contesto 4. Yo no me voy a quedar callado. Y el Señor Jesucristo siempre nos enseñó mansedumbre. Y nos enseñó realmente, como lo predicamos, que ser manso no es ser menso, es ser manso. Es entendiendo realmente de que cuando yo me reservo el derecho de contestar, estoy trayendo paz a la situación y estoy buscando que el enojo se disipe. Porque es de sabio disipar el enojo. Dice la palabra de Dios en Proverbio, aún el necio cuando calla le es contado por sabiduría. Y Jesucristo no era una persona que en el sentido específico de la palabra estuviera respondiendo totalmente todo el tiempo. Llegó un momento en que decía, basta ya. Y basta ya significaba, no vamos a seguir discutiendo, te estoy hablando, te estoy dando el razonamiento y tú no quieres admitirlo, no importa. No importa. Con este hermano que hablaba, me decía a mí el viernes, porque estamos hablando acerca de la situación actual del panorama del país, cómo está. Y entonces me decía él, escuchaba una prédica de John MacArthur, aunque yo no creo en John MacArthur porque es dispensacionalista, dice. Entonces yo me freno, porque sí, nosotros también somos dispensacionalistas, en el sentido de que entendemos que la gracia de Dios se ha administrado por dispensaciones, de manera que diferenciamos entre la gracia que vivimos hoy y el periodo de la tribulación, donde va a haber otra administración. Entonces le contracomentaba, yo le decía, entonces hermano, ¿usted cree que la iglesia entra a la tribulación? Pues definitivamente sí. Y entonces le digo yo, entonces ¿cómo es que la palabra de Dios dice que Cristo nos libra de la ira venidera? Y si la iglesia entra juntamente en la tribulación con el pueblo que desobedeció, ¿cuál es el beneficio de ser la iglesia? Entonces se puso muy defensivo, ¿verdad? Comenzó a ser defensivo. Entonces, cuando noté esa actitud defensiva, lo que yo le dije, esto es una cosa. Bueno, quizás usted encontrará sus argumentos. Lo que sí yo le puedo decir es esto. Sea que usted diga antes o que sea después, nos vamos a dar cuenta cuando suceda. Pero número 2, usted y yo estamos de acuerdo en algo que es fundamental. Cristo viene. Y eso disipó la conversación, la volvió a traer a un plano manejable, porque yo no iba a ponerme a discutir y a perder el tiempo con él. Cuando le estoy planteando las razones por las cuales la iglesia es partícipe de una gracia diferente, ¿por qué razón? Porque, óyeme bien, tu santidad no es tuya, te la ha dado Cristo. Y tu justificación es mediante el sacrificio de Cristo, no es mediante tu propio mérito. Cuando yo digo que yo puedo lograr mi santificación o mi justificación, estoy haciendo de un lado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque es lo único que podemos hacer. No caigamos en el engaño de pensar que nosotros complementamos lo que Cristo hizo, porque entonces nos pondríamos al nivel de Él. ¿Hace el cristiano cosas malas? ¿Se equivoca o peca? Lamentablemente sí. Pero también Cristo lo sabía. Juan capítulo 4 dice, Jesucristo no necesitaba que nadie le diera referencia del hombre porque Jesucristo sabía lo que hay o lo que había en el hombre. Quiere decir que Él sabía la intención, que Él sabía la motivación. Cuando se acerca el joven rico a Él le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Dios. ¿Cuál es la implicación que usted sacaría de ahí? Me está llamando Dios.
Porque me estás diciendo bueno y la escritura dice que el único bueno es Dios. Pero él como buen judío no entró en el argumento ahí porque entonces entraría en contradicción con lo que culturalmente y tradicionalmente ha creído. Pero le dice Jesús, los mandamientos los conoce. Y óigame bien, la respuesta es alevosa, la respuesta de este joven. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Así? Todos los mandamientos. Ok, te falta una cosa, le dice. Y dice Lucas, Jesús lo miró con amor. Jesús lo amó. Pero amarlo no es decir, bueno, yo te amo, entonces sigue pensando así, pues, no hay ningún... No, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Una. Mira qué simple es. Ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Se dio cuenta entonces que no amaba a Dios sobre todas las cosas, porque amaba lo que tenía primero. Y lo que tenía se lo había dado Dios. Pero no solo eso. Cuando Jesús le dice, véndelo y dalo a los pobres, ¿qué mandamiento se cumple? El primero también, porque vas a amar a Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él no pudo. Entonces se dio cuenta que no podía cumplir la ley de Dios. Y dice que entristecido se fue porque tenía mucha riqueza. Ahora, Jesús no le hubiera pedido eso. El problema es que él llegó diciendo que él cumplía la ley. Jesús no necesita el dinero de nadie. Es más, la salvación que predicamos es gratuita. El deseo de estar aquí de ustedes, de todos ustedes, es voluntario. Nadie los obligó. Pero la razón por la que se lo dice es para que él pudiera ver dónde estaba el problema. El problema es que no era cierto que su justicia propia era realmente justicia. Él creía que estaba bien, pero lo que hacía no lo estaba. Y este es el problema, óigame bien, al que todos nosotros, sin excepción, somos susceptibles, tanto usted como yo soy humano también. Y puedo fallar, y tenemos que tener esto constantemente, presente en nuestras vidas. Dice aquí, en un punto número 1, Jesús le hace la dolorosa revelación. ¿Por qué razón? Porque miren, entienda esto. Jesús le venía diciendo a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén. Allí será entregado en manos de hombres inicuos, lo matarán y resucitará el tercer día. Y no habían entendido. No habían entendido. Entonces, estos hombres llegan con Jesús y se sientan a la Pascua como personas de la cultura judía, gozosos de celebrar el mandamiento del Señor, que es la cena, la comunión antes de la Pascua. Y Jesús les dice, habiendo dicho esto, Jesús les habló, ¿verdad? Diciendo en primer lugar que se amaran, ¿verdad? Cuando vemos los previos versículos, está primeramente el momento en que Jesús les lava los pies. Óigame bien, lea bien el lavamiento de los pies, ¿qué es lo que es? Jesucristo viene, les lava los pies, se los seca, y eso significa, eres bienvenido. Hoy han salido en las tradiciones, ¿verdad? Hacen otra cosa, agarran, le lavan los pies y entonces lo besan. Jesucristo no besó el pie de nadie. Porque besar el pie de alguien significa someterse a esa persona y Jesucristo no se puede someter a ninguno, porque Él es Dios. Él vino a ser siervo en el sentido de servir, pero no en el sentido de poner a Dios por debajo del hombre. Eso no se puede. Jesucristo no le besó el pie a ninguno de los discípulos. Además, porque culturalmente, entiéndalo, entre los judíos era inapropiado. Mostraba una señal como de afecto que no debe haber hacia los hombres. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. En este sentido es simplemente limpiar los pies, refrescarlos de largo camino, quitarles el polvo y la suciedad del camino y decirle, eres bienvenido en la casa. Cuando Jesucristo hace esto y se levanta del último de ellos, dice, se ciñó, con el mismo paño se lo ciñó en la cintura, el paño con el que había sacado los pies, se sentó con ellos y les dijo,
habéis visto que en la tierra los hombres que ejercen liderazgo ejercen señorío sobre los demás. Mas yo, siendo Señor y Maestro vuestro, os he lavado los pies, para enseñarles qué cosa, que el que de vosotros quiera ser el mayor entre ustedes debe servir. Jesucristo vino a enseñarnos el reino de Dios, a enseñarnos de otra manera. Y al hacer estas cosas, entonces, cuando estaban sentados ya todos y les había hecho esta explicación de que el que quiera ser mayor tiene que servir, les dijo esto. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Llegó el momento en que él entendía, esto tiene cumplimiento ahora mismo, y entonces les declaró y le dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora el problema no era si iba al sacrificio, a la muerte, y después resucitaba 3 días, es que el comienzo de ese padecimiento iba a venir de las manos de uno de los más cercanos a él. Y esto, para cualquiera de nosotros, sería muy doloroso. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que sabía quién era el que lo iba a entregar, no respondió con violencia, no respondió con rencor, no respondió con venganza. ¿Por qué? Porque el Señor mismo entendía, esto es necesario que pase porque es el cumplimiento de las Escrituras. Isaías escribió de esto hace 700 años. Cuando en Isaías 53 vemos el castigo de nuestra falta fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Es necesario que pase. Entonces Jesucristo dice, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y lo que pasó inmediatamente es que el clima de júbilo que había entre ellos por la celebración de la Pascua se tornó en un clima de incertidumbre. Y dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo o dudando de quién hablaba. Porque ninguno sabía exactamente que era Judas, no sabían. No lo sabían, nadie sabía, excepto el mismo Jesucristo, que Judas ya había hablado con los sacerdotes y había acordado que por 30 piezas de plata le iba a decir quién es Jesucristo, para que lo pudieran prender, lo pudieran llevar a juicio y lo pudieran matar. Porque la idea de los sacerdotes era deshacerse de él. ¿El pueblo sabía lo que los sacerdotes estaban haciendo? No sabía el pueblo. Pero esto no hace al pueblo inocente. Porque aunque el pueblo no sabía lo que los sacerdotes estaban haciendo, el pueblo sí sabía quién era Jesús. Y muchos de ellos habían sido sanados de su dolencia por Jesucristo. Muchos de ellos le habían oído predicar. Muchos de ellos se habían beneficiado directa o indirectamente de los milagros que él hacía. Vimos que en una ocasión 5,000 hombres, quiere decir que habían con ellos mujeres y niños, probablemente eran más de 15,000, se alimentaron de los panes y los peces que multiplicó el Señor. Y esa misma multitud gritaba después, crucifíquenle. Hermano Rafael, ¿usted qué quiere preguntar? Uh-huh. Claro. Maestro. Uh-huh. Uh-huh. Correcto. No sabían, porque le dijo maestro, no le dijo tú eres el Hijo de Dios. Nicodemo no se lo dijo. Dice, óigame bien, dice que Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios. Como maestro. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Nicodemo? Que no es Dios, dice es maestro. Claro, sabemos que eres maestro. Sí, pero como maestro, o sea que no es Dios. La confesión de Nicodemo no es una confesión de fe,
Es simplemente otro halago, es llegar a decirle algo para hacerlo sentir bien, pero no es la confesión de fe. ¿Cuál es la respuesta inmediata de Jesús? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, óyeme bien, no verás el reino de Dios. Porque Jesucristo le dice eso. Si lo que está diciendo Nicodemo significa que lo conoce a Jesús, ¿por qué Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo? ¿O tiene problemas Jesús con conciliar la realidad? No, no lo conocía a él. Óigame bien, Nicodemo, José de Arimatea, fueron los dos que evidentemente se hicieron discípulos de Jesucristo y la gente lo supo. Pero se hicieron discípulos y su verdadera fe no creció sino hasta después de su muerte y resurrección. Porque mientras ellos estaban, ellos no hicieron nada para detener al Sanedrín, además que no podían. Porque fue el Sanedrín el que condenó a Cristo. Entonces, el decir que Él es maestro no significa conocerlo. Es como hoy muchos dicen, no, Jesucristo sí existió, pero no es Dios. Él vino como un gran maestro, pero no existió. Con los musulmanes que yo he tenido la oportunidad de discutir, me decían, bueno, Jesucristo vino como profeta. Entonces yo les decía, pero qué raro, porque ustedes visitan la tumba de Mahoma, que es un profeta, está muerto, pero el Corán dice que Jesucristo regresa del cielo. Entonces, ¿es igual Jesucristo a Mahoma? Mahoma está muerto en un sepulcro, ustedes esperan, porque el Corán lo dice también, Jesucristo regresa a la tierra, por lo tanto está vivo. Y es que miren, hermanos, se los quiero decir de todo corazón porque esto no es de ahorita, son 20 años que tengo en el ministerio enseñando y predicando en los que he encontrado que mucha gente dice amar a Cristo, pero no lo honra. Y Cristo lo dijo, repitiendo a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque me pueden ver como todo, pero no me pueden ver como Dios. Si Cristo no es Dios, tu salvación es vana. Tu idea de salvación es vana, no existe. Porque nadie puede ser salvo por otro hombre. La salvación que nosotros recibimos, la recibimos de Dios. Entonces, no es que no lo conocían como yo lo puedo conocer a ustedes. Si alguien me dice, ¿usted conoce al hermano Rafael Luna? Sí, yo lo conozco. Claro que sí. Yo le voy a decir las cosas que yo he visto de usted, pero yo no le puedo dar detalles, por ejemplo, de la infancia de usted, porque no alcancé a conocer en su infancia ni en su adolescencia. ¿Verdad? Mi conocimiento del hermano Rafael es limitado. El conocimiento que Nicodemo tenía de Jesús era limitado. De manera que el mismo Jesús le dice, si Cristo vino como maestro, lo único que puede hacer es enseñarte. Siempre se los he dicho. Si Cristo viene como hacedor de milagros y sanar, lo único que puede hacer es sanarte. Pero si Cristo es el Hijo de Dios, entonces te puede salvar de la muerte y el pecado. Ese es el prerequisito. Uh-huh. Si ellos sabían que era el Hijo de Dios, ¿por qué lo mataron? Porque el Hijo de Dios para ellos era el Mesías prometido en la Escritura. Si Él era el Hijo de Dios y ellos lo creían, ¿por qué lo acusaron de blasfemia? Sí. Pero eso no es bíblico. Claro, pero no basado en la Escritura. Sí, mire hermano, vuelvo y le digo, ahorita mucha gente dice, no, yo amo al Padre, pero la Escritura dice una cosa, el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Entonces, ¿cómo puedes amar al Padre sin conocer al Hijo o desconociéndolo o ignorándolo? No se puede. Entonces, el conocimiento de Dios que ellos tienen es el conocimiento, en primer lugar, que es vano, porque no es basado en la Escritura, y en segundo lugar, no es el conocimiento que honra a Dios, porque no se trata de cómo yo lo quiera reconocer, se trata de cómo Él se reveló a mí.
Y Él se reveló en la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente dice hoy que no hay Espíritu Santo. Y la Biblia, el mismo Jesucristo les dijo, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. El conocimiento que tienen de Dios, primero es un conocimiento limitado y segundo es un conocimiento que no es acertado, es decir, no es conforme a la verdad. Ellos tenían conocimiento. Si ellos creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cuál es la acusación por la cual lo crucifican? Blasfemo. ¿Y cuál era la blasfemia de él? Decir que era ¿quién? El Hijo de Dios. O sea, no te creemos. Los milagros, usted dice, es cierto, mandaban a decir, pero ¿qué pasó cuando mandaron a los últimos discípulos de los fariseos a decirle, queremos que haga milagros entre nosotros? ¿Qué les dijo Jesús? La generación perversa y malévola demanda señal, mas señal no le será nada dada, sino la señal de Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en la tierra, ¿verdad? Pero otra señal no le será dada. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendía que aunque decían, no lo creían. Porque no es por falta de milagros. Jesucristo hizo muchos y ellos lo documentaron, pero no creían. Porque ¿sabe qué es lo que había en ellos? Envidia. Envidia. Porque ellos estaban con la herencia, el legado sacerdotal, pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Y de repente viene el Hijo de Dios. Y la gente comienza a ver que es el Hijo de Dios y a seguir al Hijo de Dios. Hay que matarlo. Hay que matarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo matemos, la gente se vuelve a nosotros porque nosotros tenemos el legado de Moisés. Es ser un sacerdocio caído. Y se lo vuelvo a decir. Miren, amados hermanos, y esto cualquiera lo diría, que hasta yo lo podría estar hablando contra mí. Pero vuelvo y te lo digo. El ministerio o el ministro que trae tu mirada hacia Él en lugar de hacia Cristo es falso. Entiéndelo por el amor del Señor. Mi propósito, yo no soy siervo de Moisés. Yo no vengo aquí a que tú aprendas de Moisés, a que veas a Moisés con reverencia, con idolatría. No, yo soy siervo de Jesucristo, de nadie más. Y mi trabajo, mi misión, óyeme bien, voy a ir a una palabra más pesada. Mi misión es que tú conozcas a Cristo. Por eso te lo predico. No predico de nadie más, no te enseño de nadie más. No busco que tú pongas la mirada, ni en mí siquiera. Quiero que la pongas en Él. Porque cuando yo llegue donde mi Señor Jesucristo, no quiero llevar sobre mí la carga de que Él pudiera recriminar de mí. ¿Por qué desviaste la mirada de mis ovejas hacia la religión, hacia el templo, hacia las costumbres, hacia las culturas y no hacia mí? Mi amado hermano, esa es la verdad. Dice aquí, mire, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Había en ellos una preocupación ahora apremiante. ¿Quién es? Si todos hemos estado con Él, si todos hemos visto sus milagros, si hemos visto su poder, lo hemos visto darle vista a los ciegos, lo hemos visto levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos, multiplicar los panes y los peces. Los 12 estaban en la barca en el mar de Galilea cuando la tormenta y Jesucristo calmó la tormenta. Y lo vieron caminar sobre el agua. Pero no creían, aún ellos no creían. ¿Cuál es el reproche del Señor Jesucristo a todos ellos, incluido Juan, cuando aparece en Juan capítulo 20 por la incredulidad de Tomás? Dejen de ser incrédulos. ¿Qué es lo que necesitan oír? Van hablando del camino de Emaús y no se dan cuenta que van hablando con Él, narrándole lo que había pasado. Y están hablando con Cristo, los 2 discípulos que van caminando. Dice, comenzó a abrir las escrituras desde el Antiguo Testamento y le enseñó cómo todas daban referencia a Él. A mí me hubiera encantado ir camino a Emaús con el Señor Jesucristo y escucharlo decir cómo desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento todas esas cosas apuntaban a Él y a nadie más. Hay un pasaje hermoso en Zacarías capítulo 12. Versículo 11 al 13. Dice así, y todo Israel me verá a mí. Verá a Jehová al que traspasaron. ¿Cuándo Israel traspasó a Jehová? En la cruz del Calvario, lo traspasó. Y llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito?
Cristo. Pero Israel tiene un velo sobre los ojos. Israel hasta el día de hoy niega al Hijo de Dios, niega a Jesucristo. El día de hoy lo maldicen. Después de 2000 años, ¿cuál fue la grave pérdida que Cristo le causó a Jerusalén? ¿Cuál? Que dijo sentencia sobre ellos y se cumplió. Pues den gracias a Dios todavía que hoy existe una nación de Israel. Y protegida por la promesa de Él. Pero entiendan que eso es solamente por la gracia de Dios. No hay nada especial. Porque Abraham no es mayor que Jesús. Entiéndanlo. No hay nada especial. Y esto es importante que el mundo lo conozca. Entonces hay un cuestionamiento de ellos. Y vamos a ver a continuación que además de la dolorosa revelación, Jesucristo les habla acerca de la mayor interrogante. O ellos tienen hacia lo que va a suceder la mayor de las interrogantes. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era este discípulo? Juan, el mismo que está escribiendo. Él hace como que él es una persona ausente, tácita, pero es parte del relato. Él está escribiendo, pero dice, y el discípulo, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. ¿Y cuál es la característica para saber esto? Era el único que tenía la suficiente confianza por su juventud de acercarse tanto a Jesús de manera que se podía recostar a él, al pecho de él, como que si fuera un padre. Algunos de ustedes ya mayores a veces conmigo vienen, se acercan y me dan un abrazo. Y yo siento ese abrazo como un abrazo paternal y se los agradezco. Las hermanas me dan un abrazo como maternal. Y yo lo recibo como un regalo de Dios para mí. Porque entiendo que es el afecto, es la cercanía, es el deseo de decirme, yo confío. Mire, hermano, cuando yo abro mis brazos a ustedes para abrazarlos, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Miren, estoy desarmado. Y tú tienes todo acceso a mí, tienes toda la confianza. No soy para que tú temas. Juan tenía esa cercanía con el Señor Jesús. Pedro era un poco mayor y era tosco, Pedro. Pedro era más diferente, porque cada uno de ellos era diferente. Dios no cambió las personalidades de ellos. Pero lo que sí cambió en ellos es el discernimiento de la verdad de Dios y cómo se había revelado. Dice aquí entonces, al que estaba recostado Jesús, pues hizo seña ¿quién? Simón Pedro. Simón Pedro era, sin decirlo, era como el líder de todos los 12. Era el que el grupo miraba. Después de Jesús era Pedro al que miraban, porque en la cultura judía Pedro era el mayor de edad, por lo tanto había reverencia. La cultura judía te enseña reverencia hacia el anciano. Y en esa reverencia ellos siempre preferían a Pedro. De manera que Pedro, mirando a Juan, ¿verdad?, le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, quién era el que lo iba a entregar. Pedro se sintió en ese momento como dudando y dijo, bueno, el que está cerca de Jesús es el que está recostado a él. Por lo tanto, le hizo señas y le pregúntale. Porque él está cerca. Pregúntale. Y dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Imagínese. Ahora, piénselo de esta manera, yo le voy a decir sinceramente. Estos son hombres. Estos no son ángeles dominados por el poder de Dios. No, estos son hombres. Si Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco, que era siervo del sumo sacerdote Anás, cuando se estaban llevando a Jesús, ¿qué cree que hubiera hecho Pedro contra Judas Iscariote? Saca la espada y le corta la cabeza ahí mismo. Jesús sabía eso, pero Jesús no quería que entre ellos hubiera pleito. Jesús tenía el poder para quitar la vida, porque si tiene el poder para resucitar, también tiene el poder para quitarla, pero no lo hizo. Y esto es lo que a mí me asombra. Mire, todo el relato que Judas pudo haber vuelto a Jesús. Es más, Pedro lo negó 3 veces, pero dice que cuando se dio cuenta de lo que había hecho y que Cristo se lo había dicho que lo iba a hacer, lloró amargamente. Óigame, llorar amargamente es llorar hasta que ya sentís que te duele estar llorando, que ya no podés llorar más. O sea, que realmente se dolió de lo que hizo. Que no entendió en el momento lo que hizo, pero entendió que estuvo mal. Pero Judas no llegó a ese punto.
Judas corrió, se sintió mal, le tiró de regreso las 30 piezas de plata, pero ahora ya está agarrado. ¿Qué va? Ah, bueno, me devuelve las 30 piezas, lo suelto. No, ahora que lo agarré no lo dejo ir. O sea, él ya no pudo revertir el efecto negativo que tuvo lo que él hizo. Pero Jesucristo nunca los puso al uno contra el otro. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús enseñando, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi amado hermano, cuando tú ves, mire, se va a reír de lo que voy a decir, cuando uno era muchacho, hermano, y uno quería que dos personas se pelearan, ¿se acuerda de lo que hacía uno? A ver, el que cupa aquí, decía, ponía la mano, entonces el más rápido escupía, quitaba uno la mano y se cupía la cara y se peleaban. Uno los ponía a pelear. No entendíamos, no conocíamos a Dios, pero hoy que conocemos, entendemos, eso no se debe de hacer. Es donde los hermanos tengan diferencia, tratar de traer paz, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. En el trabajo donde ves la tensión, la dificultad, tratar de comprender lo más rápido posible dónde está el botón para de-escalate, para traer la situación a un plano manejable, donde las personas no se ofendan más, para que no reaccionen violentamente, para que no tengan que hacerse daño ni física ni verbalmente tampoco. Ser un pacificador, ser un hijo de Dios, traer la paz. ¿Y sabe qué es lo duro? Que a veces pasa por el silencio. La gente te ofende y tú te quedas callado. Después se te acerca otro como el que pone la mano para la saliva y te dice, pero ¿por qué te quedas callado? No, decile, ve, dile, ve. Y yo lo quedo viendo y digo, ¿pero qué voy a ganar con el pleito? No, es que vos sos tonto, vos te dejas decir de todo. Pues déjame a mí, pues. Déjame a mí. ¿Qué se perdió? Nada. Más bien se ganó que se acabó el conflicto, pues. Hermano, a veces mire, entendamos, mientras hacemos las cosas más simples son mejores. No complicarlas. Y si el hermano me dice A de B, simplemente, número uno, hermano, usted tiene prueba de lo que está diciendo. Si fuéramos una corte, se mete a problemas, entonces no siga diciendo eso, no sabemos, ¿verdad? Número dos, edifica, porque si no edifica, mejor dejémoslo hasta ahí, pues. No funciona, no ayuda. Encontremos la mejor manera de hacer las cosas. Dice entonces que había la mayor interrogante de ellos era saber quién era. El problema era la motivación, ¿verdad? Uno de ustedes me va a entregar. Ah, si a mí me dice, yo lo detengo, va a ver que no entrega a Jesús hoy. Que me diga quién es. Y Pedro, ustedes saben que Pedro andaba a la espada con él. Cuando están en Getsemaní, no es que la fue a buscar a la casa, la sacó y le cortó la oreja al siervo. Allí la andaba y la tenía en la cena. Porque de aquí es que van a Getsemaní, no fueron a ningún otro lado. De la cena, en el aposento alto, fueron a Getsemaní. O sea que Pedro tenía la espada cuando Jesús le lavó los pies. Pedro tenía la espada cuando tomó el pan y tomó el vino en la cena del Señor. Un hombre, exacto, mi hermano, un hombre de guerra. Pero el Señor Jesucristo dice que la batalla que tenemos enfrente no es contra carne y sangre, es una batalla espiritual. Y tenemos que discernir la batalla. Miren, muchos se quejan, ¿verdad?, de que la tecnología, de que los drones, el espionaje y esto y lo otro, pero eso sirve. Porque si yo puedo ver a mi adversario las armas que tiene, contra esas armas que me preparo. Son técnicas de guerra. Y Jesucristo lo que les está diciendo aquí, la batalla que les viene a ustedes, no se pelea con el físico, ni con el odio, ni con la espada. Se pelea con mansedumbre. Esto es lo que cambia el plano de las cosas. Punto número 3. Vamos a ver entonces ahora que hay en él mansedumbre, la mansedumbre, pero también el propósito. La razón detrás de esa mansedumbre de Cristo es que hay un propósito que tiene que cumplirse. Si las escrituras tienen cumplimiento, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar ese cumplimiento. ¿Eh? Yo miraba, no me acuerdo cómo es que se llama la iglesia aquí en Manchester,
cuando comenzaron a cerrar todo por la pandemia, esta iglesia en Manchester, no sé cómo es el nombre, es una iglesia grande, una mega iglesia que hay en Manchester, comenzaron a poner vallas y yo iba al trabajo y estaban todas esas vallas y decían así: si mi pueblo se humillare delante de mí y si me invocar, todo lo que hizo Salomón cuando dedicó el templo, era eso, Antiguo Testamento. Mire, hermano, nos pudimos haber humillado todo lo que nosotros queríamos, pero si en los designios de Dios estaba que viniera la pandemia, y estuvo y vino, no podemos detener la mano de Dios. El otro día miraba personas, cuando aquí los hermanos que son de Honduras, yo soy de Nicaragua, nosotros somos de Nicaragua, miraba a los hermanos, ¿verdad?, en Nicaragua y en Honduras ir hacia la costa, y se ponían toda la congregación hacia la costa, orando con las manos así, pidiéndole a Dios que el huracán no pegara ahí. Mire, hermano, pegó uno y a la semana pegó otro. ¿Acaso no sabe lo que Dios está haciendo? No hay que pedirle que deshaga el huracán, lo que hay que pedirle es que aunque pase, aunque destruya, Señor, que las vidas sean preservadas y especialmente las que no te conocen para que puedan escuchar el mensaje de salvación. No es detener la mano de Dios, es que aunque pase lo que Dios ha determinado, que nos pueda guardar fielmente como lo ha hecho hasta el día de hoy. No es resistir su voluntad, no es cambiar su voluntad, es aceptar su voluntad. Y aquí habrán muchos que no están de acuerdo conmigo, pero buena suerte, hermano, siga orando. No ore cuando hayan rayos, por favor, porque le puede caer uno. Se lo digo con toda sinceridad. No ore para evitar lo que Dios ha determinado en su potestad que va a suceder. Sí, diga, hermana. Sí, sí, Padre, si puede, sí, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Tu voluntad es más importante. Ya les digo, a mí no es uno, muchos hermanos han venido y me han dicho: pastor, hay un problema contigo. Tú estás, ¿cómo me dicen? Tú estás deteniendo, ¿cómo es la palabra que usan? Como que estoy deteniendo al Espíritu Santo. Y le digo: mi hermano, mucho cuidado. El Espíritu Santo es Dios, yo soy hombre. ¿Cómo yo lo puedo detener al Espíritu Santo? Mire, Dios solo tiene que pensarlo así, en un segundo, aquí mismo, ahí mismo, traspasaría un rayo y me pegaría y yo me muero. Todos ustedes viven y yo muero por blasfemo. No podemos sujetar a Dios. No podemos, entendamos que Dios es superior a todo lo que nosotros podamos comprender. El Espíritu Santo, prepárense, que yo le voy a dar al Espíritu, y si el Espíritu Santo no quiere. Pero hay hombres blasfemos que desde el púlpito te dicen que ellos te van a dar a ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lo da a ti y me lo da a mí Dios. Se lo da a quien Él quiere. Yo no le puedo decir: el Espíritu Santo cae sobre aquel. Espérame, a vos te voy a agarrar ahorita y te voy a disciplinar. A ti te voy a disciplinar. No podés mandar al Espíritu Santo. Mi amado hermano, entiéndalo, es una persona y necesita honra. Cuando digo necesita, no es que está necesitado o privado de esto. Es que merece honra y gloria, respeto. Tenga temor reverente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay hombres contumaces que blasfeman, dicen que no hay Espíritu Santo, allá te vas a arreglar con él. Hay hombres que dicen, ¿verdad?, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, allá te vas a ver con él. No es mal que contradigas lo que yo te digo, lo que es malo es que estés en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque ese es otro problema. Pero dice aquí, respondió Jesús, simple: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esa era una forma de decirles quién era. ¿Por qué no lo siguieron? ¿Por qué no? ¿Por qué razón? Claro, porque vamos a ver lo que continúa aquí, dice. Y después del bocado dice: Satanás entró en él. La revelación ahora es espiritual. O sea que si él hubiera seguido y buscado estar cerca del Señor, eso no hubiera pasado. ¿Pero por qué sucedió?
porque ya él estaba lejos en su corazón del Señor Jesucristo. Póngame atención a lo que le voy a decir. Están todos en la misma mesa. Óigame bien, piense. Están todos sentados en la misma mesa. Y en la misma mesa está Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aún así, Judas no estaba cerca de Cristo. Por lo tanto, su corazón estaba abierto a la influencia de Satanás. Estoy llegando al centro de lo que quiero hablar contigo hoy. Y lo digo para ti y lo digo para mí. Asegurémonos, óyeme bien, asegurémonos tú y yo, hagamos este pacto entre hermanos. Asegurémonos de que tenemos genuina comunión con Jesucristo, que es Cristo el que está predominando en nuestro corazón. Mi amado hermano, porque ahí está el ejemplo. Si Cristo no está en mi corazón, está vacío y entra cualquier cosa ahí. Y lo peor que puede entrar es el adversario. Te estoy hablando de que comunión no es cercanía. Judas estaba en la misma mesa con el Señor. Comunión es constantemente, dice, permanecer en mí. ¿Y cómo permanecemos en Él? Por medio del testimonio de su palabra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Su sacrificio es suficiente para mí. Soy santificado en Él. Soy justificado en Él. No es mi justicia propia. No son mis obras. Es la obra redentora de Él. No tiene comparación. No tiene igual. Él estaba a la mesa. Jesucristo le dio en la mano el pan mojado. Él estaba en la misma mesa. Al alcance de la mano de Cristo estaba Judas. Pero el corazón de Judas estaba lejos del Señor. Mi amado hermano, sea que tú nos visitas hoy, estás aquí hoy, perteneces a este ministerio hoy, o sea que perteneces a otro ministerio, que tu corazón siempre esté en Cristo. Que tu corazón siempre esté humilde, deseoso de honrar al Salvador del mundo, al que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver entonces, dice, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ¿por qué diría algo semejante Jesucristo? Número uno, si él puede ver la voluntad, él entendió, la voluntad de Judas dentro de sí mismo era, oh, sí, oh, esta noche te entrego. Esta noche te entrego. Él no lo decía con palabras, pero Jesucristo sabía que en su corazón estaba determinado. Mira, ¿sabes qué? No me importa todo esto que tú enseñas de lavar los pies y de esto y que me lavaste los pies. Eso no me importa. La verdad es esta. Yo dije que te iba a entregar y hoy que te entrego porque te entrego. Estaba determinado. Mi amado hermano, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta cuántas personas pudieron haberse detenido antes de hacer lo malo que les costó la vida y no lo hicieron. ¿Cuántas personas vamos a ver en el cielo que pudieron haber dicho no a esa última copa de licor y murieron de cirrosis? ¿Cuántas personas pudieron haberle dicho no a esa última dosis de droga y murieron de sobredosis? ¿Cuántas personas pudieran haberle dicho no a la violencia y por la violencia murieron? Porque Jesucristo dijo, el que a espada mata, a espada morirá. Él pudo haberse detenido. Y la pregunta de muchos será, ¿pero por qué Dios no lo detuvo? Es que el punto es que tú y yo tenemos libre albedrío. Amado hermano, esa puerta está flojita y tú la abres y cualquiera que quiere entra. Espero que no sea el caso, ¿verdad, hermano? No les dé idea, ¿verdad? Pero si se van, ¿verdad? No es la intención, pero también son libres. Pero si están hasta este momento es porque en su corazón hay la voluntad de escuchar. Y esa voluntad Dios la reconoce. Esa voluntad de buscar en la Escritura, de cuestionar, sí, cuestione. No es pecado. El problema es que el cuestionamiento me lleve a blasfemar.
Ese es el problema. Pero si el cuestionamiento me lleva más a conocer del Señor, es bueno. Es edificante. Dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, si ya estás determinado, hazlo. Hay algo de este Jesús, hermano, que a mí me lleva hasta las lágrimas. Porque cuando yo lo negué, cuando yo blasfemé contra Él, cuando yo no lo conocía como un adolescente, hermano, no se enojó conmigo. Él pudo haberme quitado la vida, ustedes lo saben. Ustedes no me conocerían, ni yo los conocería a ustedes. Ah, este blasfemo lo voy a quitar de la tierra. Me hubiera mandado un rayo y no me conocería ninguno de ustedes. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y podríamos hablar del propósito. Tal vez él quería que yo lo predicara. Tal vez él ya veía lo que yo no podía imaginarme. Pero lo merecía. Lo que te quiero decir con eso es que si él en su corazón hubiera dado la pauta de estoy dudando, pues tal vez sí es el Hijo de Dios, quizás hubiera encontrado Jesús la manera de ayudarle, pero es que él ya estaba decidido a entregarlo, porque estaba escrito que así tenía que ser. Y mi deseo hoy contigo es ese, que tú en tu corazón, cualquier batalla que tú tengas respecto al Señor, las cosas que no podemos entender de Él, puedas encontrar ese punto donde llegan a la paz de Dios y puedas descansar en Dios. Puedas descansar. Recuerdo una ocasión, y le estaba predicando a una joven descendiente judía, ¿verdad? Yo trabajaba en Home Depot y le miré que andaba una cadena, y esa cadena tenía un árbol de la vida, como lo dibujan los judíos. Y entonces le pregunté, ¿tú eres religiosa? Le digo, porque eso es el árbol de la vida, eso es Génesis. Y entonces, pero le cambió el semblante, me dice, a mí no me hables de Dios. ¿Y por qué? Le digo, ¿te ofende? No me ofende, dice, pero yo le pedí que sanara a mi padre de cáncer y no lo sanó y mi papá murió. Entonces la miré con amor y le dije, podría ser el caso de que quizás en los designios de Dios había otra cosa más importante que lo que tú querías. ¿Sabe qué fue lo que me dijo? Nunca me vuelvas a hablar de eso a mí, me dice. Y dio la vuelta y se fue. Nunca. Bueno, no importa, pues yo tal vez ya tengo esto cancelado, pero hay alguien más que le va a hablar. Eso como que dos y dos son cuatro, Dios es así. Pero a lo que la quería llevar yo, si ella me lo hubiera permitido, es al concepto este. Si mi deseo es que mi ser amado viva, pero lo más fácil es que salga más pronto de ese dolor y trascienda a un plano existencial cerca de Dios, aunque para mí es una pérdida, para Él es una ganancia, ¿por qué no desear lo mejor para mi prójimo? Porque no se trata de mí, se trata de Él. Muchas personas han crecido en resentimiento con el Señor porque Dios no hizo lo que ellos esperaban. ¿Pero por qué? Porque no han sido entrenados en el conocimiento de la palabra para entender que lo que Dios quiere para nosotros siempre es mejor. Siempre es mejor. Yo puedo ver hacia atrás cuántas veces el Señor me mostró y me dijo en las circunstancias, esto no es lo que yo quiero para ti. Y en el momento me dolió aceptarlo, pero hoy que he alcanzado este nivel de madurez, entiendo, había un propósito de Dios. Hay tantas cosas que si Dios me las hubiera concedido, probablemente no estaría yo aquí sirviéndole. Es más, probablemente no estaría ni en esta tierra yo. Ya me hubiera ido a la presencia del Señor. Dice aquí entonces, lo que vayas a hacer, lo que esté en tu corazón, hazlo más pronto. Mire el amor de Dios cuál es para nosotros. Dios nos muestra un camino excelente. Está en su voluntad y está en su Hijo, está en su Escritura. Nosotros si queremos lo podemos seguir. Hay otro camino fuera de esa voluntad de Él. ¿Y sabes qué te dice Dios? Síguelo. Porque si yo ya te dije que no es conveniente y aún así tú quieres ir por ese camino, ve, pero las consecuencias son tuyas. Cuando mi madre, me habló así la primera vez, me di cuenta que ya era adulto. Ya era adulto. Ahora yo soy responsable por mis acciones y a eso se le llama libre albedrío.
punto número 4 y final dice así, en la palabra de Dios, lo que solo Cristo sabía respecto de Judas. Dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, no entendieron. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, que ministrara con la finanza. Pero, en realidad lo que Dios le había dicho es, ve, si me vas a entregar, ve y hazlo. No te voy a detener. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermano Steven nos ministraba la cena del Señor hoy. Y la cena del Señor para ustedes, ¿qué contiene? El pan, que es el cuerpo, y el vino, que es la sangre. Judas tomó el pan, que es el cuerpo, pero no participó del vino, que es la sangre. Ponga atención. Ahora anda dicen un problema teológico, ¿verdad? Si Judas Iscariote fue o no fue salvo. Simplemente no lo fue. No lo fue, número uno, porque no participó del vino, por lo tanto no entendió, porque la sangre, ¿qué significa? Según Hebreos 9:26, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La razón de la cena del Señor, como lo enseñaron nuestros hermanos hoy, es que sobre el cuerpo fue el castigo de nuestra falta y por su llaga en el cuerpo fuimos nosotros curados. El castigo lo recibe el cuerpo. Usted no puede castigar la sangre, hermano. Usted no puede poner un montón de sangre ahí y pegarle. No está haciendo nada. La sangre no siente eso, pero el cuerpo sí. El castigo de nuestra falta fue sobre él. Pero cuando dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué es una llaga, hermano? ¿Una herida cómo? Abierta. La herida que está abierta es la herida que está sangrando. ¿Por qué? Entonces no es la herida exactamente, es la sangre que está en esa llaga, lacerando el cuerpo. Es la sangre de Cristo la que fue ofrecida. Porque en el sacrificio, solo por la sangre hay perdón de pecado. Dice la palabra Hebreos 9:26, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Cuando nosotros le damos a ustedes la cena del Señor en este ministerio, usted tiene que participar del pan. El pan es el cuerpo de Cristo que fue quebrantado y llevó el castigo. Pero tiene que reconocer una cosa, la salvación, el perdón, la promesa de vida eterna vino porque su sangre fue derramada para nuestra justificación. Es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Esto tenemos que tenerlo con claridad y por esto nosotros afirmamos. Por supuesto, la oración de Juan 17 dice, todo lo que me diste, dice Jesús, los he guardado excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Judas no fue salvo. Y no fue salvo porque no quiso. Es la única explicación, no quiso. Él no quiso ser salvo. Y después se quitó la vida, o sea que con el mal agregó mal al mal. Dice pues entonces de esta manera, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dos cosas que te quiero afirmar hoy como siempre. Cada uno de los hermanos diáconos que ministra la cena del Señor, te ofrecen este ministerio, tanto el pan que es el cuerpo como el vino que es la sangre. Hay congregaciones que te enseñan acerca de la transustanciación, ¿verdad? Como un acto de magia, pues. Pongo el pan sobre el vino y entonces oro y ahora el pan tiene todo, tiene el vino y tiene todo. Le doy el pan a la congregación y me bebo el vino yo. Malo. Malo. Ustedes como hijos de Dios tienen que participar del pan y tienen que participar del vino. De otra manera, no es la cena del Señor. Pablo lo enseña claramente en 1 Corintios 11. Número 2, que te quería enseñar hoy. Físicamente, si tuviéramos la oportunidad, podríamos estar cerca del Señor. Físicamente. Pero el Señor nos llama a estar cerca de Él espiritualmente, desde nuestra voluntad.
a reconocerlo como lo que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En la palabra de Dios, Jesucristo nos enseñó, ¿verdad?, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esto es algo que usan mucho los testigos de Jehová. Son contumaces. Dicen, mira, ahí dice, es el Hijo del Hombre, por lo tanto es hombre, humano. No. La referencia del Hijo del Hombre viene desde Daniel capítulo 9, donde dice que uno con apariencia de Hijo del Hombre camina sobre las nubes y recibe del anciano de día gloria, poder y honra que dura por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién de ustedes puede caminar sobre las nubes? Cuando andamos enamoraditos creemos que caminamos sobre las nubes, pero no caminamos sobre las nubes. Nos va mal. Nunca se salga de un avión en pleno vuelo. Y peor sin paracaídas. No haga eso, hermano. No haga eso. No podemos. Si camina sobre las nubes es divino, no es humano. Dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, a quien hace referencia, alusión Cristo en ese momento, al Mesías prometido, descrito en Daniel capítulo 9. Él dice, yo soy ese Mesías. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amado hermano, esa salvación tiene precio de sangre. La próxima vez que alguien te pudiera decir a ti que no tienes valor, que no, mira, recuerda esto, tu salvación, tu vida eterna fue pagada con algo más valioso que el oro y que la plata. Fue con la sangre del Hijo de Dios que fue pagado el precio de tu salvación. Mi amado hermano, en esta mañana solamente quería compartir esto, especialmente cuando nos encaminamos a esta semana en reflexión, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestra salvación. Recordemos, amados hermanos, participamos del cuerpo porque fue el castigo nuestro que fue sobre su cuerpo y la sangre derramada porque fue por su llaga que nosotros fuimos curados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en tus misericordias y en tus bondades nos has revelado a tu Hijo amado, Señor, y en las Escrituras nos has enseñado, Señor, por qué razón nuestra fe está firme en Él. Gracias, Señor Jesucristo, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, Señor, nunca te has desentendido de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestro diario caminar y permítenos que en todo lo que nos sea posible podamos glorificar tu nombre. Bendice cada uno de mis hermanos, sus hogares y sus familias. A los que nos ven en línea, Señor, bendícelos también, alcánzalos con tu gracia, con tu favor, y que sus vidas también testifiquen de tu gran amor y de tu gran poder. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Él siempre guarde y guíe su caminar. De donde Él los lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo durante la semana. Recuerden, el culto